Antes de comenzar con el relato de hoy, quería decirles dos cosas. La primera es recordarles que tanto Dark Soul Horror como Noches de Histeria también se encuentran disponibles en plataformas de podcast como YouTube Music, Spotify y Apple Podcast. Hay algunas más, pero no recuerdo en este momento cuáles son. La segunda es que, como algunos saben, tengo redes sociales personales, donde me pueden seguir si quieren enterarse un poco más de todo lo que hago y lo que se viene en el canal. En ellas estoy abriéndome un poco más y contarles un poco de mi vida y todo eso. De hecho, justo hoy he subido historias de algunas cosas que me llegaron y que podrán ver más adelante cuando todo esté listo. Tanto en descripción como en un comentario fijado, podrán encontrar los links que los llevarán directo. El fin de semana en que todo comenzó, estaba completamente desconectado. Había decidido quedarme en casa, lejos del celular, las redes sociales, de todo. Solo yo, el sillón, café caliente y el sonido de la lluvia suave contra la ventana. Red Pine Falls siempre era así los fines de semana, tranquilo, un poco olvidado, avanzando a su ritmo habitual. Vivía en un edificio de departamentos viejo, de esos que parecen atrapados en el tiempo. Mis vecinos eran personas tranquilas. La señora del 104 sacaba a pasear a su perro cada mañana. El chico del B13 siempre andaba en patineta en el estacionamiento. Una pareja que vivía al final de la calle se peleaba a gritos, pero siempre se reconciliaban al día siguiente. Fue el domingo cuando vi la alerta. No escuché ningún sonido, solo noté un cambio en la luz del living, como si algo hubiera parpadeado. Miré el televisor, que estaba apagado, y se había encendido solo. La pantalla mostraba un fondo rojo con letras blancas y estáticas. Alerta de emergencia. No salga de su hogar. Permanezca desconectado. Evite las ventanas. Espere instrucciones. Agarré el celular por reflejo. Mostraba exactamente el mismo mensaje. Mismo color, misma fuente. Sin fondo, sin sirenas, sin explicación. Solo ese texto. Mi primera reacción fue reír. Parecía un error del sistema. Tal vez una prueba mal programada. El gobierno hace simulacros a veces, ¿no? Especialmente en pueblos pequeños como el nuestro. Pero cuando intenté cambiar de canal, el televisor se congeló. El botón de encendido no funcionaba. Mi celular también se trabó. La pantalla parpadeó y volvió a mostrar la alerta, como si estuviera incrustada en el sistema. Me asomé por la ventana, esperando ver algún movimiento, alguna reacción colectiva. Pero todo estaba igual. Algunas luces encendidas en los edificios de enfrente, pero nadie en la calle. Ni siquiera el sonido de la señora llamando a su perro, ni el chico con su patineta, ni la pareja discutiendo. Solo un silencio espeso, como si el mundo contuviera la respiración. Volví al sillón, con el celular aún en la mano. Intenté abrir alguna app, pero nada funcionaba. Todo estaba congelado. Encendí la vieja radio de la estantería. Apenas se activó, la voz del locutor fue interrumpida y la misma frase de la alerta comenzó a repetirse, como un mantra suave y sin emoción. No salga de su hogar, permanezca desconectado, evite las ventanas, espere instrucciones. La apagué de inmediato. Desde ese momento, todo en mí quería creer que era solo un fallo técnico, una coincidencia, pero algo no estaba bien.
Estaba muy mal en realidad. A la mañana siguiente, lo primero que noté fue el silencio. No un silencio cualquiera, era algo más pesado, como si el sonido hubiese sido drenado del pueblo. Ni los pájaros cantaban. Me levanté despacio, abrí la ventana y miré afuera. El cielo estaba nublado, pero sin señales de lluvia. Las calles estaban limpias, las casas igual que siempre, pero sin rastro de vida. Ni autos, ni puertas abriéndose, ni pasos en la acera. Era como si todos hubieran desaparecido o decidido, al mismo tiempo, quedarse en casa. Incluso el perro de la señora del 104 ya no ladraba. Lo más extraño era que las luces de la mayoría de las casas seguían encendidas, incluso en la mañana, como si la gente siguiera adentro, simplemente inmóvil. Observé por unos minutos, esperando ver algún movimiento. Cuando vi una cortina moverse en el departamento de enfrente, sentí un alivio inmediato. Pero ese alivio no duró. La cortina se movía con una lentitud exagerada, como si alguien no supiera bien cómo hacerlo. Y entonces, a través del vidrio, vi un rostro. Era el señor Larkin, del 102. Estaba ahí parado, mirando fijamente al cielo, sin parpadear, sin expresión. La cortina bajó lentamente y la ventana se cerró. Volví al interior e intenté hacer una llamada. Llamé a mi hermana, luego a mi amigo Mark y después a la línea principal de la ciudad. Todos los números timbraban, pero nadie respondía, hasta que una llamada se conectó. El nombre de mi hermana apareció en la pantalla del celular. Contesté de inmediato. ¿Hola? Silencio. Luego emergió una voz, pero no era la de ella. Era una voz baja, suave, extrañamente calmada. Todo está bien ahora. Quédate en casa. Espera instrucciones. Colgué de inmediato. No sé por qué me asustó tanto. No era una amenaza, era el tono. Demasiado tranquilo, demasiado controlado, como si alguien hubiera sido entrenado para calmarme. Pero yo no estaba tranquilo, y algo me decía que no debía estarlo. Poco después, escuché pasos en el pasillo. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era el adolescente del B13, el chico de la patineta. Pero no tenía su patineta con él. Solo caminaba despacio por el pasillo, mirando cada puerta. Llegó hasta la mía. Se detuvo unos segundos y luego susurró algo que no pude entender. Después siguió caminando hasta el final del pasillo y desapareció por las escaleras. Abrí la puerta un poco y lo llamé, pero no respondió. Ni siquiera volteó. Esa noche fue aún más extraña. Los faroles de la calle parpadeaban, como bombillas a punto de fundirse. En un momento de nerviosismo, grité por la ventana, preguntando si alguien sabía lo que estaba pasando. Nadie respondió, pero a lo lejos escuché el sonido de una puerta abriéndose, y luego otra. Y de pronto, en toda la cuadra, varias puertas comenzaron a abrirse lentamente. Las personas salieron de sus casas, pero no hablaban, no interactuaban. Solo caminaban en silencio hacia la calle, mirando hacia arriba, a la nada, como si esperaran que algo cayera del cielo. Ahí estaba el señor Larkin, de pie en medio de la calle, con la misma expresión vacía. La señora del 104 estaba a su lado, con su perro, que ahora yacía inmóvil.
con los ojos abiertos. El adolescente también estaba ahí. Nadie se movía. Yo me quedé mirando, con el corazón latiendo con fuerza. Y entonces, como si hubieran recibido una orden invisible, todos volvieron a entrar al mismo tiempo. Cerré las cortinas, apagué las luces y me senté en el suelo de la cocina. Algo estaba pasando, y no era una simple alerta. Nadie parecía tener miedo, y eso era lo que más me perturbaba. Era como si todos hubieran aceptado una nueva regla, una nueva lógica, y yo era el único que aún no había entendido cuál era. Me desperté al día siguiente con una sensación extraña en el cuerpo. No era dolor ni cansancio, sino una especie de peso sobre los hombros, como si el aire fuera más denso. El techo parecía más bajo. El silencio ya no era extraño, era la nueva normalidad. Me levanté con dificultad. Tomé un poco de café que sabía a papel y fui hacia la puerta. Cuando traté de girar la perilla, no se movía. Intenté de nuevo, con más fuerza. Nada. Estaba trabada desde afuera. Eso no tenía sentido. No había cerradura por fuera, al menos no que yo supiera. Empujé. Golpeé, forcé. Nada cedía. Fui a la ventana del living y traté de abrirla, pero noté que el vidrio era distinto. No reflejaba bien. Era como si hubieran pegado una película por fuera. Agarré un martillo del gabinete y golpeé con fuerza. El vidrio se agrietó, luego se rompió. Y un viento frío entró por la abertura. Pero el aire tenía un olor extraño. No era contaminación, ni moho. Era casi perfumado, pero artificial. Un olor que hacía que todo se sintiera demasiado limpio, como si el mundo hubiera sido desinfectado a la fuerza. Miré por las grietas y vi al cartero. Caminaba lentamente, con pasos regulares, sin nada en las manos. Pasó por los buzones, pero no dejó nada en ninguno. Solo llegó al final de la calle y se detuvo. Se quedó ahí, mirando a la nada. Seguí observando hasta que se dio la vuelta y regresó por donde vino, al mismo ritmo. Al pasar frente a mi ventana, me miró directamente. No con sorpresa, ni con susto, solo me miró como si el raro en esta historia fuera yo. Cerré la ventana y fui a la cocina. Encendí el microondas para calentar algo, pero el panel mostraba algo extraño. En lugar de números o funciones, aparecía de nuevo el mismo mensaje de la alerta. Las palabras se repetían. Permanezca en casa. Espere instrucciones. Todo está bien ahora. Apagué el aparato de inmediato. Miré a mi alrededor. El televisor estaba apagado, pero parpadeaba como si quisiera encenderse. Mi laptop ya no encendía. La radio solo emitía estática, con pequeños susurros que no podía identificar. Volví a la puerta. La perilla seguía trabada. Empecé a pensar si alguien había hecho eso durante la noche. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Tomé un cuchillo de cocina, no para defenderme, sino porque la idea de estar atrapado en mi propia casa empezaba a pesarme. No por la falta de libertad en sí, sino por la ausencia total de una explicación.
Más tarde, escuché ruidos en el pasillo, pasos lentos, alguien susurrando. Me acerqué a la puerta y escuché con atención. La voz repetía, casi como un niño aprendiendo una frase nueva: todo está bien ahora, estás a salvo. Fui a la mirilla. Era la mujer del 113. Iba de puerta en puerta, presionando su frente contra la madera y diciendo esas palabras en voz baja. Luego sonreía y seguía adelante. Su rostro se veía demasiado sereno, como si hubiera alcanzado una paz forzada. Cuando llegó a mi puerta, hizo lo mismo. Dijo las palabras, apoyó la frente y se quedó ahí por un minuto, en silencio hasta que se fue. Me quedé inmóvil por mucho tiempo. Cuando por fin logré levantarme del suelo, noté algo aún más inquietante. Todos los espejos de la casa, el del baño, el de la sala, incluso el del interior del closet, estaban empañados. Ninguna ventana tenía condensación. No había vapor, pero los espejos parecían haber sido tocados. Y en el centro de cada uno había una marca, como si alguien hubiera escrito con el dedo una sola frase: quédate en casa. Era como si el mensaje intentara meterse dentro de mí por todos los medios posibles. A través de la pantalla, a través del sonido, a través del olor y ahora, incluso a través del reflejo. Esa noche no dormí. El mundo afuera parecía mudo y dentro de mí algo empezaba a agitarse. No era exactamente miedo, era duda, como si una parte de mí empezara a pensar que tal vez, solo tal vez, ellos tenían razón y que realmente debía quedarme en casa. Estaba empezando a perder la noción del tiempo. Las horas ya no pasaban como antes. El cielo mantenía ese tono grisáceo, ni noche ni día, como si el mundo estuviera en pausa. La comida se estaba acabando. La luz del refrigerador parpadeaba, como si hasta la electricidad tuviera miedo de quedarse encendida. Ya no llegaban nuevas alertas, pero el mensaje original seguía apareciendo en todos los dispositivos que aún funcionaban. Incluso en los que estaban apagados, se había vuelto una especie de fantasma. La cuarta noche, escuché golpes en la ventana de la cocina. 3 toques secos. Luego, silencio. No vi nada afuera. Por la rendija solo alcanzaba a ver los pastizales altos del jardín comunal y la silueta inmóvil de un auto abandonado. Pero había algo en esos golpes. No eran al azar. Eran humanos, medidos, como si quisieran llamar mi atención, no asustarme. A la mañana siguiente, una hoja de papel fue empujada por debajo de mi puerta. Era una carta escrita a mano, con letras temblorosas. Decía: si todavía piensas por ti mismo, baja al sótano del bloque C. Trae papel, nada de dispositivos. Solo estaba firmada con un nombre: Clark. Pensé en 1000 formas en que eso podía ser una trampa, pero al final, la idea de quedarme ahí atrapado y solo era peor. Salí por la ventana del lavadero, que daba a la parte trasera y todavía tenía un pestillo simple. Caminé por detrás de los edificios con la cabeza agachada. El silencio me seguía, pero era un silencio opresivo, lleno de ojos invisibles.
Vi a algunas personas a través de las ventanas, rostros vacíos, todos mirando hacia adentro de sus propias casas, como si ya hubieran renunciado al mundo. Llegué al bloque C, donde el sótano estaba entreabierto, sostenido con una piedra. Bajé las escaleras con cautela y ahí, en la oscuridad, encontré a Clark. Un hombre delgado sin afeitar, con un viejo abrigo militar y sosteniendo una linterna. No parecía peligroso, pero tampoco se veía tranquilo. Me llevó a un rincón del sótano, donde 3 personas más estaban sentadas en el suelo con libretas, escribiendo. Clark habló en voz baja, como si hasta las paredes pudieran escuchar. «¿Viste la alerta, verdad?» «Sí». «Entonces ya estás comprometido, pero quizá todavía hay tiempo». Le pregunté qué quería decir con comprometido. Y fue entonces cuando me explicó todo. La alerta que recibimos no era un mensaje de advertencia. No estaba hecha para protegernos. Era el inicio, la entrada, el vector. Diseñaron una alerta para que pareciera segura, fría, directa y limpia. Pero fue diseñada para fijarse en la mente. Repetición, color, tono. No fue enviada para informar, fue enviada para condicionar. Me mostró un radio portátil desarmado. Los cables estaban negros, como si se hubieran quemado. Cada dispositivo que recibe la señal se corroe, pero no físicamente. La corrosión es mental. Primero aceptas quedarte en casa, luego aceptas no mirar por la ventana. Después aceptas que ya no necesitas salir, hasta que la idea misma de salir ya no existe. Una mujer del grupo con los ojos hundidos y los dedos temblorosos dijo que su esposo comenzó a repetir frases una semana antes de la alerta. Dijo que él ya había recibido el llamado y que desde ese entonces solo sonreía y decía que todo estaba mejor ahora. Clark me mostró dibujos hechos a mano, representando patrones de señal, ondas en espiral, textos truncados. Estas formas se repiten en las alertas visuales. Se quedan atascadas en el cerebro como un virus. La mayoría lo acepta. Algunos, como nosotros, resistimos. Pero, ¿por cuánto tiempo? Me quedé en silencio. El estómago me daba vueltas. La alerta, que hasta entonces había tratado como una advertencia extraña, era parte de la contaminación. No había sirenas porque la amenaza no era externa. Estaba dentro de la cabeza de todos, sembrada ahí con una frase y un color. Antes de irme, Clark me entregó una hoja con apuntes. Había un mapa dibujado a mano que marcaba el centro del pueblo, donde se encontraba un viejo camión de transmisiones de emergencia. Según él, de ahí provenían las señales. Si logras apagarlo, quizá haya tiempo para los pocos que aún se resisten. ¿Y tú? Yo ya he visto la alerta demasiado tiempo. Volví a casa por la misma ruta, evitando las miradas vidriosas de quienes espiaban por las ventanas. Al llegar, cerré todas las cortinas, apagué los pocos aparatos que aún funcionaban y me senté en el suelo, mirando la hoja arrugada en mis manos. Por primera vez, sentí que había algo más grande que un simple error del sistema, y que mi mente había estado moldeándose durante días, quizás desde el primer momento en que vi aquella pantalla roja, pero ahora lo sabía. En los días siguientes, empecé a notar que algo dentro de mí estaba cambiando. No era físico. Mi cuerpo seguía igual. Aún me veía en el espejo con esa expresión de cansancio acumulado. Pero mis pensamientos comenzaron a repetirse.
Notaba patrones en mis propias frases. Pensaba algo y segundos después lo repetía en voz baja, como intentando convencerme. A veces escribía algo en la libreta que Clark me dio, y al releerlo sentía que no lo había escrito yo. Las palabras salían con demasiada facilidad. Quédate en casa, todo está bien ahora. Evita las ventanas. No quería pensarlo, pero los pensamientos venían solos, como un eco. Empecé a desconfiar de mí mismo, de mi propia mente, y ese es el tipo de miedo del que no puedes escapar. Una noche me desperté con la sensación de que alguien me observaba. La luz del pasillo estaba encendida, aunque recordaba haberla apagado. Fui hasta allá y vi huellas mojadas en el suelo, pequeñas, como de pies descalzos. Iban desde la puerta de entrada hasta el baño. Seguí lentamente, con el corazón en la garganta. El baño estaba vacío, pero el espejo estaba empañado, y en el centro alguien había escrito con el dedo: «Ya casi estás listo». Esa noche no volví a dormir. Me senté en el suelo del cuarto con la linterna encendida, con el cuchillo de cocina a un lado y la libreta abierta. Me obligué a escribir algo distinto. Traté de recordar el nombre de mi hermana, el pueblo donde nací, mi comida favorita. Pero mientras más lo intentaba, más vacías se sentían las cosas. Los recuerdos estaban ahí, pero se deshacían en los detalles, como sueños contados demasiado tarde. Era como si las piezas que me conformaban se estuvieran borrando una a una. Al día siguiente decidí regresar al sótano para buscar a Clark. La puerta estaba entreabierta, como antes, pero no había nadie. El lugar parecía abandonado desde hacía días, aunque sabía que había estado allí hace muy poco. En el suelo, solo una hoja de papel con dibujo de espiral roja. En el reverso, había una frase escrita con bolígrafo rojo: «Cuanto más miras, más te entiende». Desde entonces empecé a preguntarme si Clark siquiera había existido, si ese grupo de personas realmente estuvo allí, o si mi mente, en un intento por protegerse, creó una fantasía de resistencia para mantenerme funcionando. Pero el mapa seguía conmigo, las notas también, y la angustia no era producto de la imaginación. Eso lo sabía. De camino a casa, vi a un hombre parado frente al edificio, mirando al cielo. Llevaba un uniforme de repartidor completamente sucio. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás en un ángulo extraño, como si el cuello se le hubiera trabado. Lo más perturbador era que sonreía. No de forma agresiva, era una sonrisa serena, tranquila, como alguien que acepta por completo lo que está a punto de suceder. Lentamente giró la cabeza y me miró. No dijo nada, pero la sonrisa se amplió. Corrí escaleras arriba, atranqué la puerta con todos los muebles que pude arrastrar y me encerré en el baño. Respiraba demasiado rápido. Las manos me temblaban, los pensamientos eran un desastre. Me miré al espejo e intenté repetir mi nombre en voz alta. No pude. Mi boca se abría, pero no salía ninguna palabra. Solo esa sensación de que el nombre ya no me pertenecía. Era alguien, pero no sabía quién. Y la parte de mí que sí sabía, ya no estaba. En las horas siguientes escuché golpes en la puerta. Eran rítmicos, suaves, como los del ventanal días antes.
y entre cada golpe una voz suave decía: «Ya estás listo, déjame entrar». La voz sonaba como la de mi hermana, o tal vez la de mi madre, o quizá la mía. No puedo estar seguro, pero era familiar, y eso fue lo que más me asustó. Pasé el resto de la noche en silencio absoluto, tratando de no pensar, no oír, no sentir, pero incluso con los ojos cerrados veía imágenes parpadeantes. El fondo rojo, las letras blancas, el mensaje repetido. Y cuando los abrí, me di cuenta de que había escrito en el suelo con carbón de la estufa: «Todo está mejor ahora». No recordaba haberlo hecho, pero la letra era mía, o al menos lo suficientemente parecida. Cuando amaneció, el cielo parecía aún más incorrecto. La luz no tenía un color definido. Era como si el sol intentara salir, pero algo bloqueara la última parte de la mañana. El tiempo no pasaba de forma normal. Mi reloj giraba los números como si estuviera en modo de prueba. La batería del celular finalmente había muerto. Incluso el silencio parecía más denso. Aún tenía el mapa en las manos. El camión de señales estaba marcado con un círculo en el centro de Red Pine Falls, frente al edificio de la antigua estación de radio. Estaba lejos, y el camino era expuesto. Pero si no iba, ya conocía mi destino: convertirme en otro cuerpo sonriente mirando al cielo. Tomé el cuaderno, una linterna, un cuchillo y la última botella de agua. Salí por la lavandería trasera igual que la vez anterior. Las calles estaban vacías, pero no como una noche cualquiera. Era una ausencia programada, como si alguien hubiera vaciado el mundo para que no tuviera a quien hablarle. A medio camino, vi a una niña parada en la banqueta, sola. Miraba el pavimento, con las manos detrás de la espalda, tarareando algo sin melodía. Cuando pasé junto a ella, dejó de cantar. Me miró y dijo en voz baja: «Vas para allá, ¿verdad? Ellos lo saben». Y luego volvió a cantar. Me quedé paralizado unos segundos. Intenté preguntarle quiénes eran ellos, pero solo se dio la vuelta y entró a la casa de al lado sin apuro. Seguí caminando, y cuanto más me acercaba al centro del pueblo, más sentía que caminaba dentro de un pasillo de cristal. Las vitrinas de las tiendas mostraban maniquíes mirando hacia afuera, todos con la cara cubierta por telas rojas. Esto no era normal, no era parte de la decoración. Había sido colocado después, por alguien, o por algo que quería verme pasar. Finalmente, llegué al punto indicado en el mapa. La antigua estación de radio estaba cerrada, pero detrás, en un terreno vacío, estaba el camión. Un vehículo militar gris sin placas. Las ventanas estaban oscurecidas y el motor apagado. Aún así el chasis vibraba, como si alguna máquina interna siguiera funcionando. En un costado, un panel LED parpadeaba con el mismo mensaje: «Permanezca en casa. Espere instrucciones». Me acerqué lentamente, con los ojos fijos en las palabras. La sensación de ser atraído era real, no físicamente, sino como si mi mente quisiera acercarse, entender, obedecer. Cuando puse la mano en la manija de la puerta, escuché una voz detrás de mí: «No toques eso». Me giré y vi a un hombre apoyado contra una pared, con una barra de hierro en las manos. Su rostro estaba sucio, su mirada agotada. Era uno de los vecinos que solía ver en el mercado.
pero no podía recordar su nombre. Se acercó. ¿Aún puedes pensar?, asentí sin estar seguro de que fuera verdad. Entonces todavía hay una oportunidad. Se llamaba Martín. Se había estado escondiendo en los túneles de servicio del centro, tratando de rastrear la señal. Me dijo que más personas habían intentado destruir ese camión, pero ni siquiera lograban acercarse. La mayoría se rendía a mitad de camino. Otros simplemente se detenían. Con su ayuda, abrimos la parte trasera del vehículo. Por dentro, era peor de lo que imaginaba. No había nadie, pero había pantallas, muchas pantallas, y todas mostraban rostros, cientos de rostros de los habitantes del pueblo, repitiendo frases sincronizadas. Algunas pantallas mostraban salas de casas, otras calles vacías. Era como si el camión estuviera vigilando todo el pueblo, grabando cada palabra dicha, cada ventana cerrada. Martín empezó a destruir los cables con la barra de hierro mientras yo buscaba el generador. La máquina temblaba, como si tratara de resistirse. Cuando finalmente corté los cables de energía, las pantallas parpadearon y comenzaron a apagarse una por una. El sonido de las voces se redujo a un susurro y luego al silencio. Pero no era el final. Martín dejó de moverse. Se quedó quieto en medio de la caja del camión, mirando la última pantalla encendida. Era su rostro, pero no sonreía. Cayó al suelo poco después, sin gritar, sin luchar, simplemente cayó. Corrí hacia él, pero no tenía pulso. Su cara aún mostraba esa sonrisa serena. Por un segundo, pensé que yo también estaba sonriendo. Me toqué el rostro. Estaba normal, pero el pensamiento seguía ahí. Salí de ahí tan rápido como pude, corriendo por calles cada vez más distorsionadas. Las casas parecían inclinadas, los árboles como si me observaran, y la sensación de ser seguido no me abandonó. Cuando finalmente llegué al borde del pueblo, ya no sabía si había logrado escapar de la señal o si simplemente la estaba cargando conmigo. Me quedé fuera del pueblo un tiempo, escondido en un cobertizo abandonado en las afueras de Red Pine Falls, comiendo lo poco que había guardado y bebiendo agua de lluvia. Pensé que tal vez había ganado, que destruir el camión significaba el fin de la señal, pero cada noche escuchaba algo. No fuera del cobertizo, dentro de mí. Voces bajas, repitiendo lo mismo. No como pensamientos, eran más profundo que eso. Como si mi mente hubiera sido reprogramada por un sistema que aún seguía corriendo en segundo plano. Durante el tercer día en ese refugio, noté una luz roja parpadeando en el cielo. Era un dron. No militar. Pequeño. Comercial. Venía del norte. Rodeó mi posición y luego se fue. Al día siguiente apareció otro. No era una coincidencia. Todavía estaban vigilando, todavía estaban buscando. Fue entonces cuando entendí. El camión no era la fuente. Solo era uno de los transmisores, como una torre entre muchas. El centro de control seguía activo, y ese centro era el que alimentaba las voces. Volví. Sabía que era una decisión tonta, pero necesitaba saber de dónde venía todo. Caminé de regreso por el bosque hacia el lado oeste del pueblo. Lo que vi me paralizó. Red Pine Falls no estaba abandonado. Al contrario,
parecía en orden. Las luces de las casas estaban todas encendidas, las cortinas perfectamente alineadas. Algunos niños jugaban en la banqueta, pero la forma en que se movían era demasiado artificial, como si cada gesto hubiera sido ensayado, como si cada habitante estuviera viviendo una simulación perfecta en su antigua vida. Y todos sonreían. Encontré lo que buscaba en la parte vieja del pueblo, cerca de las vías del tren en desuso. Habían montado un centro de operaciones de emergencia en una antigua escuela. Dentro, a través de una ventana rota, vi cables, paneles, antenas y un salón lleno de personas. Estaban sentadas en sillas, una al lado de otra, con audífonos puestos y frente a monitores. Tenían los ojos abiertos, pero no parpadeaban. Algunos murmuraban palabras sin sentido. Otros simplemente respiraban hondo y repetían: "Ahora estás a salvo". No había supervisores, ni seguridad, solo ellos, funcionando como piezas de una máquina viviente. Caminé entre ellos. Ninguno reaccionó. Y en el centro del salón, una sola pantalla mostraba una vista aérea de Red Pine Falls. Y en la parte inferior, giraba en silencio una frase: "Conexión estable. Transmisión activa". No sabía qué hacer. ¿Desconectar cables? ¿Destruir el equipo? Parte de mí solo quería salir corriendo, pero otra parte quería sentarse también, ponerse los audífonos, quedarse en silencio, dejar de sentir, dejar de ser. Pero me obligué a salir. De regreso, vi mi propio reflejo en una vitrina. Estaba sudado, pálido, pero algo no encajaba. Mis ojos no parpadeaban, y había una leve sonrisa en la comisura de mis labios. La misma sonrisa que vi en el cartero, en el repartidor, en la niña. Tal vez ya había pasado el punto sin retorno. Esa misma noche huí del pueblo, no por la carretera ni por los caminos conocidos. Me abrí paso entre el bosque denso, guiado solo por el instinto y lo poco que quedaba de mi voluntad. Caminé durante horas hasta que el sonido desapareció. No el sonido del pueblo, el sonido dentro de mi cabeza. Encontré refugio en una cabaña abandonada en las montañas. Desde entonces, evito cualquier aparato electrónico. Uso velas, escribo a mano, como lo que puedo cazar o cultivar. No me conecto con nadie. A veces veo humo en el horizonte. A veces escucho voces que suenan humanas, pero no estoy seguro. Nunca me acerco. Han pasado 6 meses. La señal se fue, pero no los pensamientos. Aún sueño con la frase. Aún despierto con la sensación de que estoy sonriendo, incluso cuando no es así. A veces olvido mi nombre por algunos minutos. A veces me sorprendo repitiendo frases que no escribí. El mundo no se acabó, pero cambió. Red Pine Falls fue solo un sitio de prueba, un experimento. Quizá otros lugares ya fueron corregidos. Tal vez esta sea la nueva forma de controlar a las personas, no con fuerza, sino con obediencia silenciosa. Una pantalla, una voz suave, una orden que suena a cuidado. Si viste la alerta, aunque haya sido solo por un segundo, puede que ya sea demasiado tarde.
Recuerden que les ha hablado